lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Le damos el buenos días a la doctora María Isabel Mancheno. Ella es notaria cuarta del cantón Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. Doctora, bienvenida. Buen día. ¿Cómo le va? Fabricio, buenos días. Desde Riobamba un abrazo a todos los radioescuchas de la prestigiosa radio. Gracias a la doctora que está conectada con nosotros en nuestro segmento Inquietudes Notariales. Hoy el tema que vamos a plantear es el patrimonio familiar. ¿Qué es el patrimonio familiar? ¿Qué se entiende por patrimonio familiar, doctora? Mucho se solicita en las notarías que los bienes estén protegidos, que los bienes se encuentren lejos de los problemas tanto financieros como tal vez personales de los propietarios. Y esto es totalmente viable, sí, y es aquí donde el patrimonio familiar aparece. Es una institución jurídica en donde una parte del patrimonio de una persona o de una pareja de cónyuges se la puede establecer como inembargable, inalienable y que no estaría de ninguna manera sujeto a un gravamen. Ahí se me quedó congelada la doctora. Es decir, que este patrimonio o este bien... ¿Aló? Ahí la tengo, doctora. Se me quedó congelada un segundo, sí. Pero siga usted, ya la tengo de nuevo. Sí, estábamos comentando que es un grupo de bienes que siempre van a permanecer protegidos de cualquier acción de acreedores, de cualquier acción, embargos o cualquier situación que impida la propiedad de los constituyentes. Esto se lo puede hacer de dos maneras, Fabricio. Voluntariamente, que es a través de un procedimiento judicial, hasta $48,000 y con un excedente de $4,000 por hijo, se puede constituir un patrimonio vía judicial. Y posteriormente, a través de una escritura en una notaría, se inscribe este patrimonio en el registro de la propiedad. Este acto es muy poco solicitado por lo demorado, por lo a veces engorroso que se torna en los juzgados hacer este procedimiento. El más común, el más solicitado, sobre todo en su extinción, es el que se constituye de pleno derecho, como se dice ipso jure. Es cuando nosotros adquirimos una propiedad a través de una institución financiera del Estado, Banco de la Vivienda, el IES, las cooperativas y mutualistas para la vivienda. Automáticamente la persona queda esa propiedad constituida en patrimonio familiar y además que adquiere un crédito, generalmente adquiere un crédito para poder comprar ese bien, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, los propietarios, una vez que terminan de cancelar la obligación crediticia, se ven en la necesidad de extinguir el patrimonio familiar. Es un gravamen. Mientras existe el patrimonio familiar no se puede enajenar, no se puede embargar ni por los propietarios, porque se entendería que hasta que se acabe de cancelar la obligación, esta propiedad no puede ser de ninguna manera tocada. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo adquiero una vivienda con un crédito hipotecario a 20, 25 años plazo, ya durante ese tiempo esa vivienda no la puedo enajenar, no la puedo vender. Sí, además que por la hipoteca, por el patrimonio familiar que queda constituido ipso jure, como le comento a Fabricio. El artículo 465 del Código Orgánico Monetario establece justamente esta particularidad. ¿Quiénes son los beneficiarios de un patrimonio familiar? Son los cónyuges, son los hijos menores de edad, son los hijos incapaces, también son los nietos, porque se establece la descendencia hasta el 4º grado de consanguinidad. Pero
en este momento, en este tiempo que estamos cancelando la obligación, en este tiempo que también estamos esperando que los hijos crezcan, que los nietos tengan un lugar donde vivir, donde albergarse, sucede que ya alcanzan una mayoría de edad y una independencia. Entonces se solicita mucho en las notarías esta extinción del patrimonio familiar. Una vez constituido, pasan los años y ahora ¿qué queremos? Quitar este patrimonio familiar, porque ya tenemos tal vez capacidad económica para vivir en otro lado, ya no necesitamos de esta propiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitar al notario que se levante esta garantía de mantener el patrimonio familiar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una notaría, a la notaría más cercana. Tenemos en todos los cantones del Ecuador, absolutamente todos, una notaría, y le pedimos a un abogado de nuestra confianza que presente un escrito, donde pedimos los propietarios que se extinga el patrimonio familiar. Vamos con 2 testigos que acreditan que nosotros tenemos bienes suficientes, que tenemos lo necesario para levantar este patrimonio familiar y que no perjudicamos absolutamente a nadie. Y sobre todo que no existen beneficiarios. El patrimonio familiar que se constituye ipso iure por mandato de la ley, muy pocas veces se establecen cláusulas donde están beneficiarios expresos. No se colocan que sean los hijos, los nietos, pero en un supuesto general ellos vienen a nunca oponerse a este tipo de trámites. Pasa mucho, Fabricio, que cuando nos enfrentamos al trámite de extinción, necesitamos obligatoriamente, porque así dice la ley notarial, receptar una declaración juramentada con la ayuda de los propietarios, con la ayuda de 2 testigos, y también necesitamos un pronunciamiento de la institución con la que se constituyó el patrimonio familiar. Es decir, si usted sacó con el BIES, con el IES, entonces tiene que irse allá y preguntarle, ¿usted se opone, usted está de acuerdo a que yo extinga el patrimonio familiar? Generalmente, cuando ya se han cancelado las hipotecas, la institución, la cooperativa dice, sí, perfecto, no hay ningún problema, nosotros nos allanamos a este trámite. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que hay cooperativas de vivienda que han desaparecido. Bien decía usted, teníamos una hipoteca de hace 25 años y ya se extinguieron, ya desaparecieron, ya no les encontramos a los directivos. En este tipo de casos, ventajosamente se produjo una reforma a la ley notarial y se dice expresamente que cuando la institución con la que se constituyó el patrimonio familiar no existe ningún tipo de documentación o de evidencia que correcto. Permita conocer o no se opone. Ya, doctora, tengo una inquietud que me escriben ahora mismo y le voy a trasladar. Me dicen, ¿qué sucede si alguno de los herederos contrajo una deuda con una cooperativa sin saber los otros herederos? Y si el bien sobrepasa los valores que dio la doctora, dice 48,000, 4,000, ¿puede la cooperativa embargar o no? Ya. ¿Me escucha, doctora? Esos montos estamos hablando cuando el activa de vivienda, cuando las personas sin necesidad de estar en deudas o hipotecas quieren de por sí realizar ¿Tengo algún problema con la conexión? Todos esos bienes, la constitución del patrimonio judicial. Doctora, tenga la bondad, se me quedó otra vez la señal de internet, ¿si puede repetir otra vez la respuesta? Sí, ese monto es válido para el trámite voluntario, no es el que adquirimos o constituimos el patrimonio a través de una cooperativa. O sea, la cooperativa sí le puede embargar por el monto que sea, porque primero tiene que cumplir con su obligación crediticia. Ya, correcto. No. ¿Se entiende por patrimonio, doctora, solamente una vivienda o un bien inmueble, o qué más puede formar parte del patrimonio familiar? Sí, bueno, sobre todo es un inmueble. Básicamente es un bien inmueble, porque se entiende que es un terreno donde podemos cultivar. Los bienes muebles no están considerados dentro de la Constitución del patrimonio familiar. Ya, eso no es parte del patrimonio.
No, porque generalmente son bienes que fácilmente fungen, acaban su vida útil, y más bien esto va enfocado al lugar de habitación, al lugar de vivienda, al lugar donde podemos hacer una actividad productiva. Entonces, básicamente el patrimonio familiar pesa sobre bienes inmuebles. Tal es el caso que se inscribe el gravamen en el registro de la propiedad respectiva. Un vehículo no es parte del patrimonio familiar. No, y además que ese trámite debería hacerse judicialmente, y que, como comenté, es un trámite demorado, engorroso, y que casi nadie hace o accede. ¿Cómo se puede extinguir el patrimonio, doctora? ¿Qué trámite hay que hacer? Sí, hay que, como les comentaba, hay que ir a una notaría, presentar una petición patrocinada por un abogado, el certificado de gravámenes de la propiedad, hay que exhibir el pago del impuesto predial del año en curso, cédulas, papeletas de votación de testigos y propietarios. Y se levanta una declaración juramentada y se solicita el pronunciamiento de la institución, la cooperativa con la que se constituyó de pleno derecho el patrimonio familiar. Comentaba Fabricio que hay instituciones que ya están inactivas, liquidadas, canceladas. Estas instituciones ya no nos van a decir me opongo o no me opongo al trámite de extinción. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Porque eso le pasa a muchas personas. Acudimos a un trámite en línea que se hace en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en la CEPS, y preguntamos. Por ejemplo, la cooperativa, aquí yo les saludo desde Riobamba, la cooperativa Los Manzanares, ¿sí? Que hizo muchos planes de vivienda. Y se pregunta, ¿la cooperativa Manzanares se encuentra activa? Generalmente, cuando ya no han funcionado durante muchos años, la CEPS emite un oficio en línea que se hace muy fácilmente, donde dice que ya no tenemos, o nos certifica que no tiene la existencia legal al momento. Eso se agrega al documento, se levanta un acta notarial donde se extingue el patrimonio familiar, se inscribe en el registro de la propiedad y el inmueble queda en plena capacidad para ser transferido, constituido una nueva hipoteca, donado, lo que los propietarios deseen. Acá me piden que le pregunte si se puede acudir a la institución financiera antes de ir a la notaría, o se debe acudir a la institución financiera antes de ir a la notaría, doctora. Sí, es una buena práctica, porque ya ganamos tiempo. Si sabemos que ya hemos pagado la hipoteca, ya está cancelada la hipoteca. Esto mucho ocurre en el Banco de la Vivienda. La cartera, sobre todo que tiene el Banco de la Vivienda, y el usuario va, presenta un oficio y dice, voy a extinguir el patrimonio familiar, y gana tiempo, y a veces demora semanas, a veces demora días, a veces horas. Entonces venimos con el pronunciamiento de que ya no existe ningún tipo de oposición y ganamos un poco de tiempo. En todo caso, cuando las instituciones financieras necesitan ver que se está realmente extinguiendo el patrimonio familiar, va a la notaría y se extiende un oficio del notario titular donde se le pide la opinión del gerente o representante legal de esta institución, sobre todo enfocada a planes de vivienda. Ese es la situación en este tipo de actos de extinción del patrimonio familiar. Doctora, una pregunta adicional que nos describen. Si no hay deuda y se hizo el patrimonio por divorcio, una vez que los beneficiarios mayores de edad solicitan extinción y traspaso del bien, ¿el municipio puede negarlo? Pregunta una oyente. Lo que pasa es que el municipio no tiene ningún tipo de inferencia. Cuando tiene la institución constitutiva del patrimonio familiar algo que ver con el municipio, se tiene que opinar. El municipio no tiene inferencia en este tipo de trámites, solamente que al municipio se le haya hipotecado el bien por alguna razón, porque hay municipalidades que hacen u organizan planes de vivienda. Correcto. Doctora, le quiero agradecer por estos minutos para conocer este tema. Una cosa adicional que me escriben ahorita. Dice, ¿y de mutuo acuerdo se puede establecer el patrimonio familiar en notaría? Nos dicen. No, primero tenemos que irnos donde el juez. Gracias la pregunta, y ese es un error muy
muy común, pero claro, se le puede, tienen que ir primero donde el juez. El juez avala y mira que esa propiedad tenga un avalúo de hasta $48,000 y por cada hijo $4,000 adicionales. Correcto, doctora. Gracias por estos minutos, doctora. Ahí se me está interrumpiendo la conexión, doctora. Gracias por estos minutos y por esta explicación justamente sobre lo que significa el patrimonio familiar. Gracias a nuestra invitada, a la notaria cuarta del Cantón Riobamba, la doctora María Isabel Mancheno, hablando sobre el patrimonio familiar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.